Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Estamos viviendo momentos bien decisivos para nuestra forma de vida aquí en nuestro hogar, en los Estados Unidos de América y especialmente en nuestro entorno. Y basado en eso, en ese momento crucial, que vienen varias votaciones en tiempo inmediato, hemos tenido la oportunidad de invitar nuevamente aquí a tener una conversación entre usted, él y nosotros sobre el futuro del condado en la parte policial, que es el caso de la elección que está por producirse para el para la plaza de sheriff del condado. Para eso tenemos a Mario Knapp, quien vamos inmediatamente a tener unas conversaciones para que nos dé luz sobre la importancia que tiene ese puesto y de que nosotros podamos tener información valedera para poder enfrentar nuestro momento de voto. Para las personas que están reunidos con nosotros por primera vez, muchísimas, pero muchísimas gracias. Apreciamos esta oportunidad de llegar a usted y por consiguiente invitarlo a que se suscriba con nosotros aquí en el canal y por supuesto lo más importante es de que el mensaje llegue a otras personas. Para eso, por favor, comparta el programa. Es importantísimo que más personas puedan tener luz y claridad sobre las decisiones que tenemos que tomar de aquí al 5 de noviembre. Sin más dilaciones, muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, por favor, comparta y pasemos con Mario Knapp. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por compartir con nosotros este momento estelar. Estamos frente a una situación del país que requiere, que necesita que estemos nosotros todos puestos en foco, entender lo que sucede y poder, no basado en lo que piense otra persona o las recomendaciones que dignamente pueda dar otra persona, pero usted es la persona pensante, usted es la que decide por usted y lo que usted decida va a repercutir principalmente en su entorno, en su familia y donde usted vive. Así que por tal razón, para nosotros es un privilegio, para nosotros es un orgullo tener la oportunidad de tener frente a nosotros a nuestro invitado Mario Knapp, quien está corriendo por un puesto clave, fundamental en la estructura social de nuestra vida aquí en el condado Miami-Dade, que es Mario Knapp. Mario, muchísimas gracias por participar. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí hablando con ustedes y con los oyentes suyos. Gracias. Estamos en el borde, estamos prácticamente camino a enfrentar lo que diríamos en el buen algo, la cruda realidad que vienen a las primarias, donde hay varias personas dignas de respeto, indudablemente, no es un escenario para criticar a nadie, cada quien tiene su plataforma, nosotros nos identificamos con la tuya y por eso es importante que nos hable de eso, qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder, cómo se hace para votar, o sea, todo ese engranaje que hay. Y siempre la pregunta que dejo al final, ¿por qué debemos votar por Mario Knapp? Así que todo tuyo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, primero vamos a empezar con que ahora estamos aterrizando el avión. Ya viene el 20 de agosto. El 20 de agosto es la oportunidad, la final oportunidad de votar. Hay tres. La primera oportunidad es votar por correo. Yo sé que mucha gente no se sienten seguros, tienen dudas de la seguridad del voto, pero sí se puede hacer, es fácil. Pides la boleta, te llega a la casa, la llenas, la mandas y tienes 2 o 3 semanas para verificar que te contaron el voto. Si te lo contaron, no tienes que hacer más nada y nunca saliste de tu casa. Ahora, si no te lo contaron, vas para la oportunidad número 2, que viene siendo el early voting. El 5 de agosto es que se abre todos los locales para votar. No hay cola, no hay fila, no hay línea. Puedes entrar ahí tranquilamente, sin cola. Dejas tu boleta, llenas la boleta, votas y sales. Si no puedes ir, y eso va a ser por 2 semanas, del 5 de agosto hasta el final. Ahora, el último día es el 20 de agosto, pero por favor no esperen al 20 de agosto porque si se te poncha la goma, si coges catarro, si llueve, algo pasa, cualquier incomodidad,
vas a perder el día de votar y, y esta elección es la elección más importante en el condado en los últimos 50, 60 años. Te Claro que sí. diría que es hasta más importante que la elección de alcalde. Importante ese detalle que tú dices, la más importante en 50 años y punto, 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 de lo que va a ser comparado con otros momentos. Estamos viendo un momento demasiado álgido donde están muchas potencias económicas, muchas maquinarias económicas detrás de personas que de repente pueden ser que tengan capacidad o no, pero que no responden a los intereses que nosotros necesitamos, están respondiendo a los intereses de esos grupos. Para nosotros es importante lo que dije al principio y lo recalco, importantísimo que nosotros demos tiempo para analizar, para ver el potencial, la historia, la trayectoria de cada persona de que nosotros vamos a enviar a un puesto público. Lo tenemos el ejemplo en la mayoría de lo que nosotros consideramos rinos dentro del partido que están en el Congreso y que están modulando nuestra vida y nos están asfixiando, pero estamos en este momento aquí en nuestro medio del condado, donde sabemos que hay tantas, pero tantas cosas que deberíamos corregir y lo primero que debemos es tener a personas idóneas como Mario, que ha demostrado durante su campaña, nos ha enseñado lo que es, pero nosotros no debemos quedarnos solamente en el título de ver lo que él nos expone, debemos investigar, buscar, hay fuentes por todos lados que pueden hablar de los méritos o de la trayectoria de cada quien. Y entonces en ese momento con quién, con nuestro mejor amigo, nuestra almohada, el momento de tenerla, conciliar nuestros pensamientos, poder sacar un razonamiento válido de lo que nos interesa, de lo que nos conviene. Nos gusta Mario por su forma y su porte o no nos gusta por su forma. Eso es el mensajero. Nosotros necesitamos a la persona del mensaje, el mensaje importantísimo que él ha demostrado durante toda su carrera profesional ser intachable y siempre de logro en logro. Y yo vaticero que va a ser un logro más para tu vida y te deseo lo mejor. Y en este momento, la pregunta más importante que siempre me gusta hacer, porque parece que como que es un cliché, ¿verdad? Pero es la expresión, ¿por qué? Fuera de campaña, fuera de publicidad, fuera de aquello. ¿Por qué tú dices que tenemos que votar por ti? ¿Cuánto tiempo tengo? Eh, Y te digo porque, mira, lo que dijiste es muy importante. Es más, tenemos que identificar la diferencia entre un jefe de policía y un sheriff y la razón por cual regresamos al sheriff. Y eso va a ser sumamente importante en su decisión a quién vas a votar. Entonces, tengo que pasar ese proceso primero. Eh, Acuérdense que el sheriff no le reporta ni le rinde cuentas a un político o a un alcalde. Eso va a ser muy importante. En la posición de sheriff es el representante policial del público, no de no de los grupos de intereses, no de los políticos, no de los comisionados, no de los alcaldes. Entonces, necesitamos alguien que primero entiende eso, porque la mayoría de los candidatos ni lo entienden, no entienden las responsabilidades constitucionales de la oficina del sheriff. Número uno. Número dos, pienso que lo más importante en esta posición va a ser la integridad y la experiencia que tiene cada candidato. Yo les digo y les he dicho desde el primer día que sean escépticos, que no me crean nada de lo que yo diga. Yo no soy político, pero estoy corriendo para una oficina política. Entonces, lo que quiero es, no le pido el voto todavía, lo que le pido es el escepticismo, que hagan su investigación, que miren, pero hagan eso para cada candidato, porque todo lo que brilla no es oro. Te diría que en 27 años he tenido todos los rangos, fui oficial, estuve en el equipo de SWAT, fui instructor en el equipo de SWAT, fui sargento en narcóticos, en la policía uniformada y en entrenamiento. Fui capitán y comandante en robo. Fui capitán en 5 mandos diferentes, en Liberty City, en Kendall, en Warrens. Y me retiré de mayor, donde yo era el comandante del equipo de SWAT, de las bombas, de todos los aviones, todos los helicópteros, todos los botes, todos los perros, todos los buzos, y el equipo de Incident Management Team, la razón por cual fui el comandante de las operaciones de Surfside, el edificio que cayó. Entonces, y también fui el experto de uso de fuerza policial en el condado completo de Miami-Dade.
Y les digo todo ese currículum porque una persona no puede inventar ese nivel de experiencia y sin embargo hay personas que sí lo están tratando de inventar. Hay muchas personas que usan frases y términos que para el público dice, wow, tremenda carrera que ha tenido, Claro. pero son términos que entre nosotros en la policía los reconocemos fácilmente como manipulación. Quiero que se pongan a pensar un momentico. Si la idea de regresar a la oficina de sheriff es independizar el cuerpo policial de todo lo político, ¿por qué hay tantos políticos metiendo la mano, tirando dinero, dando endorsos para una posición que debe de ser independiente y representante del público, no de los Perdóname políticos? que te interrumpa, por eso dije hace un momento que estamos enfrentando maquinarias, capitales de dinero que están interesados en eso y que nosotros, en punto, toda la información de cada uno de los candidatos está en blanco y negro hoy en día. El Internet no es la espada de Damocles porque a veces pone muchas mentiras, pero pone la realidad de cada quien. Y nosotros, si no nos dedicamos en este momento unos minutos a observar eso, mira, Mario dice tal cosa, pero aquí tengo a fulano que me dice y escucha. Bueno, ese es el raciocinio de cada nosotros. Lamentablemente salimos del trabajo, nos montamos el carro, ponemos, no sé, las emisoras locales, pasamos por McDonald's, nos compramos la cajita feliz, llegamos a la casa, nos sentamos a ver televisión. Eso está bien, porque es el estilo de vida. Pero en este momento donde hay circunstancias apremiantes, donde van a definir nuestro futuro, entonces si nosotros nos quedamos porque salió fulanito y dice, mira, yo soy el bravo de la película, o sale o la cara bonita y dice, yo soy apoyada por Raimundo y por todo el mundo, y entonces le hacemos caso a eso y no hacemos contacto a nuestro análisis personal, nos mereceríamos lo que nos podría pasar en un error como eso. Así que estamos en un momento crucial, Mario. Es muy crucial. Mira, hay personas, te voy a decir algo que no lo digo públicamente, pero lo voy a decir aquí porque ya estamos llegando al final. Ya esto es, ya no hay tiempo para romanticismo. Este es el tiempo para ser honesto, para enseñar la integridad. Hay personas en esta carrera, acuérdense que esto es una carrera partidista. Entonces, hay una primaria entre los republicanos y los demócratas. Hay personas hoy en día en esta carrera que se están haciendo más republicanos de lo que son. Es más, más papista que el encuentro Papa. un poco vergonzoso, de manera que la gente, si recibes algo en el correo, vas a ver que ponen la foto de ellos y del internet sacan una foto de Donald Trump, la ponen al lado como si ellos están apoyados por Donald Trump. Y sigue ocurriendo. ¿Y por qué? Acuérdense, primero que nada, yo soy el único candidato en esta carrera que es miembro de la Junta Ejecutiva de Republicanos aquí en el Miami-Dade. Soy el único. Entonces, a mí no me pueden preguntar, bueno, preguntar no, pero ¿cómo es? Challenge. Sí, sí. La idea de que si soy republicano o no, o que si apoyo a Donald Trump. Sin embargo, yo no pongo las fotos de Donald Trump ni de DeSantis, yo con DeSantis o yo con Rick Scott, porque yo sí entiendo que esta posición debe de ser una posición constitucional, que el pueblo es al que yo le reporto, no a los políticos. Entonces, si estamos independizando el cuerpo policial, yo fuera muy hipócrita poniendo fotos políticas. Eso. Porque yo al final del día soy representante de ustedes. Y lo más importante para mí es que ustedes vean más carros de policía en la calle, que se sientan más seguros, que tengan, mira lo que pasó con el asesinato de Trump, mira lo que pasó en la Copa ahí en el Hard Rock Stadium. Esos dos eventos hubieran sido bajo de mi mando en ese tiempo si no me hubiera retirado. Y te estoy diciendo que los dos eran gran fracasos y un reconocimiento de que no necesitamos un político reciclado aquí en esta oficina. Y ninguna persona que tenga endorsos políticos de gente que le están tirando cheques. Yo siempre digo, yo prefiero recibir $1 de 100,000 personas
que recibir $100,000 de una persona. Entonces se tiene que preguntar. Este punto es importante porque no se nos escape dentro del espacio que tú acabas de decir. El endoso, la gente ve, le llega una propaganda muy bonita que la ves una vez cada vez, porque si te la mandaran constantemente todos los días para decirte feliz cumpleaños o tal cosa, no. Pero cualquier propaganda que tú ves la cara del candidato y ves la cara de un personaje. Ellos te están comprando con la imagen del personaje, no quieren desafocarte de ti porque dice, bueno, mira, voy a poner un ejemplo, por la foto de Jesucristo al lado, pues evidentemente todo el mundo va a ir a ver a Jesucristo. Si para ti saben que por cuestiones eres adyepto, pues a Donald Trump y te ponen a Donald Trump, tú miras a Donald Trump y lo ves ahí y lo identifica. Ese es una manipulación de nuestro cerebro y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para poder hacer una distinción, porque el voto es de nosotros y es el reflejo de lo que nosotros creemos. Si votamos basado en la publicidad que nos envían con la cara de alguien, entonces nosotros no estamos votando por nuestro voto, nos están induciendo a un voto dirigido por el dinero, por intereses, por tantas cosas que hay, y no por una plataforma de experiencia como la tuya. Eso es importante hacerlo de notar. Importantísimo. Entonces, como te digo, Trump es mi candidato. Trump siempre ha sido mi candidato, pero sin embargo, como le digo, hay personas poniendo fotos, recibiendo endorsos, haciendo esto y han votado y donado para los demócratas. Ni llegaron a la votación para ayudar a Trump durante la primaria. No llegaron a DeSantis a apoyarlo a él. Entonces, se están tratando de hacer más republicano que nadie, pero ninguno lo estaba haciendo antes de esta campaña. Como te digo, yo estoy todavía en la Junta Republicana del Condado de Miami-Dade, la Junta Ejecutiva. Entonces, te tienes que poner a dudar por qué hay tantos políticos dando fondos, dando dinero grande por los intereses. Y si es un político que tiene hijos y hijas que son lobbyists, ¿cómo es? Lobistas, que contratan todos los contratos aquí en el condado y eso es lo que están tratando de mantener. Para mí es bien simple. Yo soy policía de carrera. Yo no soy político. Yo tengo la experiencia. Yo no canto, ni pinto, ni hago karaoke, como algunos de los candidatos que están tratando de ir para los comedores, le cantan canciones, le compran pastelitos y dicen, yo no quiero hablar de la política, solo te quiero cantar una cancioncita. Sí. Señores, eso es manipulación y política barata. Y tenemos que ya salir de eso. Soy policía de carrera. Sabemos que si agarras cualquier 3 candidatos, lo que tú escojas, y lo acumulas así, lo pones el nivel de experiencia que tienen, y especialmente operacional y administrativa, no llegan al nivel de experiencia que he recibido yo porque me puse dichoso. Y yo le debo mucho a la comunidad de Miami-Dade y le debo mucho al departamento de Miami-Dade que me dio la oportunidad de recibir esa experiencia y bueno, afortunadamente nunca he tenido ni una sola controversia y he manejado todas las unidades de más alto perfil y más peligroso del condado, todos. Entonces, pero sin embargo hay personas en esta campaña o en esta elección que tienen más de 30 investigaciones donde fueron culpables por falsificar reportes policiales para recibir overtime. Entonces, eso es un nivel ya de corrupción. La razón por cual nos fuimos de la estructura de sheriff fue para corrupción. La razón por cual regresamos a la estructura de sheriff es para independizar el cuerpo policial de toda la política. Entonces, yo pienso y solo le digo humildemente que hagan su investigación y yo creo que la característica más importante aquí es, número 1, la integridad y número 2, la experiencia policial. Y eso es la propuesta mía. Necesitamos más oficiales en la calle, necesitamos a proteger el público del fraude de asociaciones y de casas y viviendas, que es parte, bueno, lo más importante mío, primero es la seguridad pública, pero lo segundo es las asociaciones, porque las personas de nosotros, las personas de tercera edad, están siendo abusadas y perdiendo los apartamentos. Hay un gasterismo, pero venenoso en todas esas cuestiones de las asociaciones. Mario, nos queda un minuto y en el minuto para mí es importantísimo hacer un resumen
que tú, volvemos al punto, lo crucial que son estas elecciones y tu mensaje, por favor, todo tuyo. Más amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento estelar. Depende de usted lo que usted quiera determinar. Oiga, vea y haga el análisis. Suyo, la decisión es suya. No permita que sea de nadie. Es suya. Exacto. Mario. Les diría, por favor, humildemente, les pido que hagan su investigación. Miren todas las redes sociales, todos los videos, todo el mensaje que hemos salido con ellos desde el 1 de junio del 23. Muchos candidatos han seguido el mensaje de nosotros y lo repiten. Pero esta elección es la que va a determinar la fundación y la trayectoria de la seguridad pública aquí en Condado Miami-Dade, y eso nos va a afectar por los próximos 20 o 30 años de la manera que tenemos que estructurar el departamento. Necesitamos experiencia, necesitamos integridad y necesitamos una persona que tiene conocimiento no solamente de todos los niveles de este departamento, pero que conoce todas las esquinas de este condado. Claro. Entonces, le pido su apoyo, necesitamos más oficiales en la calle, te garantizo que lo van a ver y te garantizo que ustedes, sus padres, sus abuelos y sus nietos se van a sentir mucho más seguros en el condado de Miami-Dade. Vote por el número 56, me llamo Mario Knapp, sin política, sin disfraces, número 56. Gracias a ti. En pantalla ha estado saliendo tu página web para que puedan las personas accesar. Es un instrumento que usted tiene inmediato, pero no se quede ahí. Busque y siga analizando. Mario, un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te reitero nuevamente lo mejor. Y antes de las elecciones, y por supuesto después de las elecciones, vamos a volver a tener una conversación contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed